Capítulo 7. Nunca es demasiado tarde. En el momento oportuno. Estaba sentada en el inodoro. Así es como deberían empezar todas las historias de grandes romances, ¿no lo crees? Sin embargo, es la verdad, te lo aseguro. Y mi teléfono móvil comenzó a sonar. El código del área era 512, y no aparecía como uno de mis contactos. Por poco ni contesto. No obstante, lo hice. Solo conocía a una persona cuyo número tuviera dicho código de área. Y hacía muchísimo tiempo que habíamos dejado de hablarnos. Pero por si acaso, respondí. Y esto fue lo que escuché. ¿Cuándo vas a abandonar a todos esos chicos malos para volver conmigo? Y a continuación escuché una risa muy familiar. Era Nick González, el chico a quien le había roto el corazón luego de hacer un amante para 3. Me encontraba en Florida, a punto de subir al escenario para cantar en un festival. Había pasado por la operación de mis cuerdas vocales y sanado bien, casi sin cambio en mi tono y mi calidad de voz. Aunque desconocía cuándo volvería a grabar o si lo haría, seguía recibiendo la oportunidad de cantar en diversos acontecimientos y festivales. De ahí este viaje en particular a Florida. Nick había estado tocando en el mismo lugar, pero un par de días antes. Había visto mi nombre en las carteleras y decidió hacerme una llamada. Él ya había regresado a su casa, en Austin, pero sabía que yo seguiría allí para el espectáculo. Éramos 2 barcos en la oscuridad en aquella fecha de nuestra actuación, como lo habíamos sido durante varios años. 2 personas que se limitaban sencillamente a echarse de menos el uno al otro. Pensé que era un poco raro que me llamara. Sí, fantástico y todo lo que quieras, pero extraño. Después de todo, la cosa no había acabado bien entre nosotros. No era solo por la ruptura. La última vez que lo había tenido cerca, después de romper nuestra relación y casarme, habíamos tenido un encuentro vergonzoso. Yo había estado intentando rescatar mi carrera en la música cristiana contemporánea después de todas las críticas por la película, y seguía pensando que tal vez mi boda resolvería el problema. Se organizó una gira para mí, un tour de 3 meses por múltiples estados. Los organizadores habían dispuesto que un par de grupos abrieran los eventos en cada fecha, y uno de ellos era, agárrate bien, Salvador. Sí, el grupo de Nick, el conjunto del que él era vocalista. Ese grupo, el de mi antiguo novio, ese. Lo sé. Dejemos que todo esto salga de nuestros sistemas con un gruñido colectivo. Sabía que resultaría un poco difícil, pero de cierta manera tampoco pensé que sería gran cosa. Tenía muchos pretendientes. Estaba segura de encontrármelos de vez en cuando. Y ahora era una mujer casada, de modo que lo más probable es que todos hubieran seguido con su vida. Como si tal cosa, ¿verdad? Así que ya estábamos en una gira juntos, pocos años después y con mi reciente matrimonio interponiéndose entre ambos. A mí no me molestaba en absoluto estar cerca de Nick. Era algo neutral. Sin embargo, cuando la gira empezó, había algo que no podía entender. Fue grosero conmigo. Quiero decir, totalmente maleducado. Al final de cada concierto, se suponía que todos los miembros de cada grupo subían al escenario y cantaban mi última canción conmigo. Nick siempre encontraba una razón para no hacerlo. Si nos encontrábamos en el salón comedor, actuaba como si no me viera. Si le hablaba, pasaba de largo y ni me contestaba, como si no me oyera, como si yo no estuviera allí. Me ignoraba, me evitaba, y por lo general me miraba con esa mirada vacía, aunque ambivalente. Esto era extraño y rudo. Después de todo, aquella era mi gira. Yo era la artista principal. Vaya. Bueno, está bien. Decidí seguir siendo yo misma y que se las apañara. Más tarde me enteraría de que lo que había interpretado como grosero era en realidad un respeto extremadamente noble, pero pasaría mucho tiempo antes de que yo lo descubriera.
La gira no llegó a los 3 meses. Todo se tambaleaba. Los organizadores se echaban atrás en una ciudad tras otra. Las repercusiones de mi papel en la película y mi polémico matrimonio vertían dudas sobre los planes mejor ideados. En las fechas que actuábamos no asistía la gente que esperábamos. Sencillamente la gira no estaba funcionando. Y la reacción a mi participación en el filme y a mi boda a toda prisa era peor de lo que mis directores y yo habíamos esperado. Aguantamos alrededor de 1 mes o un poco más, pero después todas las fechas se cancelaron. Tuvimos que finalizar la gira antes de lo previsto, de manera que Nick y yo volvimos a separarnos con el amargo sabor de un tour fallido que añadir a la embarazosa situación. 3 años habían transcurrido desde que lo vi por última vez. Casi 5 años desde que rompí con él. ¿Por qué razón me llamaba ahora? ¿Puedo invitarte a cenar?, me preguntó. De acuerdo. Bueno, es evidente que no estoy en Nashville ahora mismo, le dije. Y tú estás en Austin. Mañana regresaré a casa. Así que, ¿te parece bien mañana por la noche? Pude percibir la sonrisa de Nick a través de la señal del móvil. No puedo estar ahí mañana, pero sí el martes. ¿Te parece bien? Acepté. Conversé con él durante un par de minutos más y colgué. Bueno, eso fue interesante. Se apareció en Nashville el martes siguiente. Me llevó a cenar, me hizo reír, me puso al día sobre su vida. Fue agradable. Agradable. Pero no saltaron chispas. Solo era el bueno de Nick. Nick y Jaycee, saliendo a cenar como amigos. 2 viejos conocidos poniéndose al día. Tomó un avión de vuelta a Austin. Eso fue todo. Y entonces volvió a llamar. Y se apareció de nuevo. Y me llevó otra vez a cenar. Bueno, por mí está bien. Lo que quiera que sea. Y otra vez más. No obstante, yo lo mantenía a distancia. Aún con el tiempo que pasé en Londres, incluso habiendo ganado algo de perspectiva y humildad, no pensaba que enamorarme fuera una opción del menú para mí durante un tiempo. Yo seguía intentando dilucidar qué hacer con el camino pedregoso de mi carrera. Acababa de someterme a una importante operación de garganta y, después de todo, no sentía por Nick lo que él parecía sentir por mí. Hasta que Nick se presentó de nuevo en Nashville un fin de semana. Imaginé que sería una visita como las anteriores, una cena agradable, un poco de cháchara y luego él regresaría a Texas. Estábamos sentados en un restaurante genial de Nashville llamado Taste. Después lo cerraron, pero era uno de mis lugares favoritos. Un sitio pequeño con un toldo de color chocolate oscuro y claro a rayas en la fachada del edificio, cerca del centro. Contaba tan solo con unas pocas mesas y ofrecía un menú exquisito, un montón de platillos con creaciones culinarias que parecían piezas de arte del tamaño de un plato. Ya llevábamos algún tiempo viéndonos. Nick volaba desde Austin para invitarme a cenar y verme. Yo disfrutaba del tiempo que pasábamos juntos, pero seguía sin pensar que aquello fuera a llegar a alguna parte, al menos en lo que respectaba a mí. Tenía una gran cantidad de razones por las que me parecía que la amistad entre Nick y yo no iría más allá. Fue entonces cuando Dios secuestró mi corazón. Bueno, Dios y las ridículas pestañas de Nick. Eran como aquellas que consiguen tener las mujeres tras pagar mucho dinero por unas extensiones, esas que te cuestan un dineral. A Nick sencillamente le crecen, justo al borde de los párpados. ¡Y gratis! ¡Urgh! Y sabe cómo usarlas conmigo. De modo que allí estábamos, cenando como amigos en Taste. Conversábamos, yo le contaba historias. Nick reía y añadía algunas vivencias suyas, mirándome con ese movimiento de pestañas, de manera varonil, pero aún así. De repente ocurrió la chispa, la conexión, el momento. Sencillamente conectamos de un modo que yo nunca antes había sentido. Todo se volvió claro. Pude verlo.
percibí cuál había sido la intención de Dios todo el tiempo. Estaba escrito que yo estuviera con ese hombre, aquel que me había amado y había orado por mí. Me había dejado ir y después estuvo dispuesto a expresar de nuevo lo que sentía. ¿Quién actuó así? Nick me amaba con la clase de amor que no renuncia. Me amaba lo suficiente como para cuestionarme con respecto a mis cosas, lo suficiente como para permitirme romper con él por ello, lo suficiente para quererme por completo, cuando lo único a lo que yo estaba dispuesta a arriesgarme era a sentir una pequeña atracción hacia él, lo suficiente para ser frío conmigo cuando mi primer matrimonio me convertía en algo prohibido, lo suficiente para tragarse su orgullo y llamarme de repente cuando yo era una mercancía dañada a los ojos del mundo, cuando yo no tenía nada que ofrecer. Sentados en aquel restaurante, en una de aquellas pequeñas mesas del único pasillo del salón, con las servilletas de color marrón chocolate sobre el regazo, mientras nos traían pequeños platillos de bocaditos bien presentados al compás de una coreografía bien sincronizada, caí rendida, de manera irrefutable, así, sin más. Fui la primera en sorprenderme. Estaba escrito que yo estuviera con ese hombre, aquel que me había amado y había orado por mí. Me había dejado ir y después estuvo dispuesto a expresar de nuevo lo que sentía. Ahora puedo mirar en retrospectiva y comprobarlo. Nick siempre había representado un lugar aterrador para mí, no su persona. Siempre ha sido una roca, un lugar de seguridad y descanso. No obstante, también es valiente y me amaba más allá de los elogios y los contratos de grabación. Él tenía seguridad en sí mismo y su propia carrera musical. Había estado dispuesto a decirme lo que yo no quería oír. Era la persona que muchos de los que pertenecían a mi mundo habían visto adecuada para mí. Sin embargo, aquello significaría que yo no ostentaba el control, y eso era lo único que ansiaba. En ocasiones, el mayor acto de valentía es rendirse. Para amar a Nick, tenía que liberarme de aquel deseo de controlar, aquella avaricia de ser quien dirigiera la orquesta de los diversos intérpretes de mi vida. Para amar a Nick, tenía que renunciar a intentar modelarlo, conformarlo a mí. Creo que, en lo profundo de mi ser, sabía que él no permitiría que aquello sucediera en modo alguno. Pero era importante para Nick que fuera una decisión consciente de mi parte, que lo aceptara por lo que él era y no intentara constantemente adaptarlo a mí. Yo tenía que aprender a ver la belleza de apoyarme en la totalidad de quien alguien era, no en lo que pudiera hacer por mí ni en el papel que pudiera jugar en mi vida, sino debía construir una vida con él, poner la totalidad de cada uno de nosotros sobre la mesa. Cuando nos han herido, cuando la vida nos ha golpeado, nos hacemos toda clase de promesas a nosotras mismas, ¿verdad? No dejaré que nadie me vuelva a herir. Jamás confiaré de nuevo en alguien. Nunca me expondré así otra vez. Luchamos por lo que percibimos como control, porque nos parece que perderlo es lo que nos ha herido. Pero en realidad, controlar no tiene nada que ver con el control, sino con el temor. Eso es lo que he estado aprendiendo recientemente en mi estudio bíblico matinal con algunas chicas de mi barrio. En el centro mismo de todo aquel control que yo ejercía con desesperación, desde intentar controlar a quienes me rodeaban para tomar decisiones polémicas en mi carrera, procurar arreglar los desastres que provocaba, hasta decidir evitar otros ejerciendo mayor control sobre mis nuevas relaciones y mis elecciones profesionales, en el fondo de todo ello había temor. Hoy sigo peleando con esas tendencias. No obstante, Dios le está dando un nuevo propósito a ese sentimiento para mí. Cuando siento aumentar la sensación de pánico, cuando estoy en ese lugar donde quiero aferrarme al volante de la vida, empezar a regañar a las personas y aislarme, sé que Él me está recordando que me apoye. Me está enseñando que los sentimientos pueden ser la señal de que,
En realidad, me estoy sintiendo vulnerable y no poderosa. Y me susurra de nuevo que, en él, no existe el demasiado tarde. Después de todo, Dios me propuso todo este concepto general del tiempo, y es el único que tiene que decidir cuándo el tiempo se ha acabado. Solo cuenta cuando declare, se acabó. Mientras nos mantenga a ti y a mí aquí, sigue habiendo tiempo. Una vez que todo encajó para Nick y para mí, el tiempo voló. Transcurrió de verdad a toda velocidad. En unos pocos meses las cosas se formalizaron. Se volvieron muy serias. Como hombre de honor, Nick fue a ver a mi padre y le pidió permiso para casarse conmigo. Y justo después de que mi padre nos diera su bendición, Nick hincó la rodilla sobre la alfombra delante de mi sofá blanco, en mi genial apartamento del centro, y me pidió que fuera su esposa. 3 semanas más tarde, tomé un avión hasta Austin. Fui al lugar que habíamos elegido y me casé con Nick. Algo sencillo, dulce, tranquilo, con la asistencia de las personas a las que amábamos, y lo celebramos con una pequeña tarta y ponche. Profundo. Es de comprender que hubiera personas en el mundo de Nick que estuvieran preocupadas. En realidad estaban súper preocupadas. Afrontémoslo. Ahora yo era una mujer con un pasado no tan lejano. Llevaba un divorcio a cuestas. Era hija de padres divorciados, y esos padres que contaban con varios matrimonios fallidos cada uno, incluido el mutuo. Sin embargo, Nick fue firme con aquellos que se mostraron inquietos. En una entrevista de Crosswalk declaró: «He vivido mi vida siendo objeto de una gracia asombrosa. Las personas me han concedido siempre el beneficio de la duda, y entendí que si no puedo extender esa misma gracia a alguien en mi vida, a quienes me rodean, a mis compañeros y ahora a mi esposa, podría considerarlo la mayor de las hipocresías. Comprendí que no amaba a Jaycee por su carrera ni por su pasado, y tampoco quería ser alguien que se sienta y dice, «Ah, esta persona no da la talla para mí. ¿Quién soy yo para afirmarlo? No estoy libre de pecado. He cometido errores. Lo único que sé es que a mí me gustaba estar con Jaycee. Estaba enamorado de ella y ella se ha convertido en mi mejor amiga. Independientemente de lo que haya sucedido, queda en el ayer. Ya no tiene importancia para mí. Creo que soy lo bastante fuerte en mi propia fe y como marido para declarar que todo está bien. Y si otras personas no perdonan, no es un problema. Por la gracia que se me ha extendido, sé que ambos vamos a estar bien». Un día después de casarnos le pregunté por qué había sido tan frío conmigo durante aquella gira fallida de unos años antes, mostrando aquella actitud que interpreté como grosera. Durante aquel tiempo difícil cuando me encontraba en un matrimonio condenado y reactivo, y él era mi antiguo novio al que yo había dejado. Me miró con ojos incrédulos. «Bueno, Jaycee», me contestó, «yo no podía estar enamorado de ti. Estabas casada con otro. Y no podía ser apático. Así que no le quedaba otra que ser distante. Como se suele decir, hay una fina línea entre el amor y el odio». Nick estaba haciendo gala de la forma más elevada de respeto al mantenerse apartado de mí. A través del fracaso, las malas decisiones, las que fueron oportunidades perdidas, Dios puede convertir lo erróneo y el demasiado tarde en lo correcto y justo ahora. Dios apareció en el momento oportuno. ¿Existen temporadas en tu vida que parecen años perdidos? ¿Estás experimentando una de ellas ahora? Un tiempo que podría haber sido muy productivo, mucho mejor, de no haberlo arruinado huyendo, escondiéndote, cualquiera que sea tu problema particular. O tal vez no se trate de algo que hiciste, sino solo de la forma en que se presentó la vida. La persona que amabas te dejó, tu trabajo soñado se fue a pique. Resulta muy fácil enfocarse en el lamento cuando pasas por esa clase de etapa en tu historia o tu día a día. Y cuando nos concentramos en el remordimiento, nos puede paralizar e impedir que avancemos.
¿Sientes que es demasiado tarde? Para aquella oportunidad, aquella relación, aquel momento, esa posibilidad que no volverás a tener. Escucha, Dios puede darle un nuevo propósito a tu remordimiento. No puedo prometerte que reanudarás el romance con la persona que te abandonó, ni que se te ofrecerá de nuevo la oportunidad de trabajo que dejaste, ni que podrás restaurar esa relación con una amiga que acabó en medio del resplandor de los truenos de los malentendidos y el enojo. Lo que sí sé es que cuando tomamos el camino del arrepentimiento, Dios puede volver a escribir el guión de nuestro demasiado tarde y modificarlo en nunca es demasiado tarde. Su capacidad de renovación y recuperación no depende de nuestro horario humano. Ahora escúchame bien, amiga. Cuando hablo del camino del arrepentimiento, no estoy aludiendo a esa senda de la vergüenza. No me refiero a recorrer el pasillo hasta la parte delantera de la iglesia al final de un servicio, sino al camino del arrepentimiento en el cual somos responsables de nuestra parte en el desastre de lo que parecen años perdidos, aunque se trate sencillamente de no haber aprovechado la oportunidad o haber escogido a la persona errónea para iniciar una relación. Estoy hablando de cultivar las lecciones aprendidas a partir de ese tiempo. Puede haber fruto incluso en un período de sequía. Esto puede sonar contradictorio, pero es posible que haya realmente productividad durante ese tiempo. De acuerdo, puede ser más parecida a los tubérculos, cosas que son buenas para ti, pero que tal vez no tengan tan buen sabor ni sean tan dulces como las frutas, como la remolacha, beneficiosas para ti, nutritivas, aunque es posible que tengas que cavar para sacarlas. Es probable que te ensucies. Se te mancharán de tierra las uñas y te preguntarás si el alimento de esa verdura espiritual merece la pena por la sensación que produce en tus dientes. Y sí que la vale. Desde luego que sí. No se trata de que te mortifiques. Castigarte no implica progreso. Se trata de detener todo ese mirar por encima del hombro y ver lo próximo que Dios tiene para ti. Estar asequible a ello. Adoptar con vulnerabilidad un valor temeroso y pasar la página del calendario para ver una nueva. ¿Esas verduras espirituales? Tal vez no sean tan dulces como las fresas. Sin embargo, tampoco tienen por qué ser amargas. La amargura es otro lugar en el que podemos quedarnos atascadas en el barranco del lamento. Hay una forma de tratar con ella. A veces suena a sabiduría, y lo parece. Créeme, cuando me sentía desconsolada por mi matrimonio fallido, renegar de los hombres me parecía lo más sensato. Negarme a las citas para tomar café con un rápido movimiento de la mano indicando desinterés. No tenía la más mínima disposición a tener citas, porque mi historial era ahora un sólido fracaso. No se podía confiar en los hombres. Te podían hacer un daño infinito. Podían hacer todo tipo de promesas y abandonarte. Así que debías mantenerte lejos de ellos. Inteligente, ¿no? Era la amargura la que me retenía, no la sabiduría. Esto me hace pensar en Noemí. Leemos su historia en el libro de Ruth. Se había casado con un chico de Belén y tuvo un par de hijos. Entonces llegó la hambruna, y ella y su esposo empaquetaron y subieron a los niños, a lo que hubiera equivalido a un camión de mudanzas hebreo, y se dirigieron a Moab, con la esperanza de que en ese lugar abundara la comida y el trabajo. Permanecieron allí varios años. Sus hijos se hicieron hombres y se casaron con chicas moabitas. Y después sucedió lo inesperado. Se borró el guión que ella había estado viviendo, el que presentaba la vida cómoda en Moab. Su esposo y sus hijos murieron. Quedó abandonada en una tierra extranjera sin nada familiar, excepto las esposas forasteras de sus hijos. Solitaria, herida, confusa, triste. Decidió emprender el camino de regreso a su tierra patria, y sus nueras se dispusieron a acompañarla. En última instancia, solo una, Ruth,
Se quedó con ella en la larga caminata a casa. Cuando llegaron a la región de Belén, la familia de Noemí salió a recibirla, a darle la bienvenida a casa, llamándola por su nombre. Ella no lo estaba pasando bien. Comprueba este momento socialmente incómodo que se recoge en el primer capítulo del libro de Ruth. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí, si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Sí. Parece una buena forma de renovar las amistades cuando llegas de vuelta a tu ciudad local tras haber estado años fuera. Ella quería que la llamaran Mara, que significa, lo has adivinado, amarga. Noemí significa placentera, pero la vida la había exprimido y dejado su sello en su corazón. Ella culpaba a Dios, se estaba haciendo una coraza, estaba entrando en la ciudad dejando huellas de dolor a su paso. ¿Sabes? Lo entiendo. De verdad que sí. Ella no quería ser herida de nuevo. Y a veces, cuando no queremos que nos vuelvan a hacer daño, cambiamos la esperanza por amargura. No obstante, hay algo interesante. Al parecer, la gente del pueblo nunca la llamó por este nuevo nombre. Durante el resto del libro se sigue aludiendo a ella siempre como Noemí, placentera, en lugar de Mara, amarga. Me pregunto si esto la amargaba. ¿Has visto lo que he hecho aquí? No te pierdas esto. Todavía queda el resto del libro. Ella regresó a su ciudad dando por sentado que su historia estaba totalmente escrita. Sin embargo, hay más páginas. Ruth demostró ser una nuera entregada y amorosa. Desde luego, no era la sustitución de los hijos que Noemí había perdido, pero sí una persona dispuesta a amarla y servirle con la devoción y la honra que una hija debe a su madre. Noemí no se casó de nuevo, pero sí encontró un nuevo esposo para Ruth en Boaz, un hombre que la acogió en su familia como suegra. La protegió y proveyó para ella. Boaz no se limitó a casarse con Ruth abandonando a Noemí, aparándose en el tecnicismo de que Ruth y Noemí no tenían una relación de sangre. Él las recibió en conjunto. Aceptó a Noemí como abuela del hijo que él y Ruth tuvieron, hasta el punto de que las mujeres de la ciudad le recordaron: «Alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos». Ruth, capítulo 4, versículos 14 al 15. Con Dios nunca es demasiado tarde. Él no puede llegar tarde. Fue Dios quien inventó toda la idea del tiempo, lo que le proporciona mucho margen de maniobra para usarlo como quiera. Esto incluye que decida lo que es oportuno. Déjame decirte en qué se puede convertir el período de años perdidos en las manos de Dios. Comprueba estas promesas. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel, capítulo 2, versículo 25. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel, capítulo 2, versículo 27. El Señor, vuestro Dios, restaurará todo lo que habéis perdido, tendrá compasión de vosotros, regresará y los recogerá de todos los lugares donde fuisteis dispersados. Por lejos que acabéis, el Señor, vuestro Dios, os sacará de allí y os traerá de regreso a la tierra de vuestros antepasados, que una vez poseísteis. Será de nuevo vuestra.
Él os dará una buena vida y os hará más numerosos que vuestros ancestros. El Señor, vuestro Dios, cortará los espesos callos de vuestro corazón y del corazón de vuestros hijos. Os libertará para amar al Señor, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y vuestra alma, y viviréis de verdad. El Señor, vuestro Dios, pondrá todas estas maldiciones sobre vuestros enemigos que os odiaron y fueron a por vosotros. Y empezaréis de nuevo, escuchando obedientemente a Dios, guardando todos sus mandamientos que os estoy dando hoy. El Señor vuestro Dios se esmerará en hacer que todo os vaya bien. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 5 al 9. Traducción literal de la versión The Message. Hay otra forma de colaborar con Dios y redimir el tiempo perdido para nosotras: la retrospección. Esta es la capacidad de mirar atrás a lo que ha sucedido y obtener sabiduría de ello. La retrospección no es lamento. No es un llamado a anhelar algo que se ha ido ni obsesionarse por lo que salió mal. Consiste sencillamente en observar a partir de ese periodo lo bueno y lo malo, cómo te ha moldeado y lo que podrías haber hecho mejor sin amargarte. En el momento oportuno, he aprendido que nunca es demasiado tarde. ¿Sabes? En toda la historia que Nick y yo tuvimos antes de casarnos, él podría haberse amargado. No obstante, eligió mejor. Podría haberse derrumbado. Sin embargo, escogió edificarse, acumular reservas de paciencia, comprensión y gracia. Podría haberme bloqueado de su lista de contactos, su vida profesional, su corazón. En cambio, se arriesgó a desbloquearme, a aceptar con amor todo mi desastre sin permitir que los estragos del reloj y mis elecciones anularan nuestro futuro. Hoy, todos estos años después, llenos de historias, errores, gozos, risas y lágrimas en nuestro camino, él me tiende la maquinilla de afeitar que usa en su rostro para que yo me depile las piernas. Amor verdadero. De eso se trata en realidad, ¿no? Cuando usamos una maquinilla para afeitar nuestros corazones, no la blandimos como un arma frente a aquellos a los que amamos, sino que la extendemos, con el mango por delante, a quienes son más importantes para nosotras. Les mostramos que estamos dispuestas a ser las primeras en asumir el riesgo de permanecer desnudas y ser vulnerables, sin una barba de amargura, e intentarlo de nuevo. Y Dios se reunirá con nosotras en ese punto, y hará que aquello que ya nos parecía demasiado tarde para que ocurriera, llegue justo a tiempo. Dale la vuelta al guión. ¿Qué te parece que es demasiado tarde en tu vida? Es particularmente difícil saber que de este lado de la eternidad no hay oportunidad de reconciliación o perdón. Sin embargo, sin simplificar en extremo las cosas, ¿qué podrías hacer para liberar a esa persona o situación que te hiere, o a quien tú haces daño y no puedes enmendar ahora? ¿Cómo puedes liberarte de todo, estar lista y ser más sabia cuando Dios traiga una nueva oportunidad o relación a tu vida? ¿Te aferras a veces a una actitud de demasiado tarde por obcecación? Yo sé que lo hice. ¿Conoces la razón subyacente a esta testarudez? ¿Te hace sentir más poderosa? ¿Como si te hubieras inoculado contra un daño adicional? Lo entiendo, te lo aseguro. No obstante, ¿has considerado cuánto podría costarte esa terquedad? Piensa en el mensaje de Salmos 81. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con la miel de la peña te saciaría. Versículos 12 al 16. Amiga,
Quiero que tengas todo lo que Dios tiene para ti, lo mejor del trigo y la miel de la peña. ¿Qué puedes hacer para confiar en Él en tus siguientes pasos, en tus próximos días? La gente te decepcionará, las circunstancias cambiarán, pero Dios puede estar ahí contigo y a tu favor si se lo permites. Piensa en esta cita. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien deberías haber sido. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Crees que Dios puede convertirte en todo aquello que Él pretendía que fueras, aunque te parezca que ha pasado el momento?